Bien, gracias. Ahí Qué está bueno. lleno. Nicolás, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Hasta la Claudia, la Nelly. Hay poquitos hoy día en comparación a ayer. Se han demorado, parece. Sí, se están demorando en entrar seguramente. Ah, es que como es a las 8 y no a las 8:15, quizás algunos se confundieron. Sí, pero igual la semana pasada entraron a las 8, así que ya deberían recordarlo. De todas formas, yo se los recordé por el grupo, pero ahí se van uniendo poco a poco. A veces son las conexiones a internet. ¿Cómo está, Yenor? ¿Ya está mejor? Bien, profe, bien, bien, gracias. Sí, estoy mejor, gracias a Dios. ¿Y el niño? El niño, bien. Qué bueno. Ya, chiquillos, vamos a comenzar y ya esperemos que los demás se vayan anexando. Igual porque a veces como el Zoom nos saca antes de tiempo, no vamos a desaprovechar los minutos que tenemos acá. Fíjense, chiquillos, hoy vamos a tener una clase un poquito más dinámica de la que tuvimos la semana pasada. La semana pasada y la anterior fue un contenido un poquito más duro. ¿A qué me refiero con eso? Que es relacionado con química pura, por llamarlo de alguna manera. Entonces, suele complicarnos un poco más comprenderlo o tardar un poco más en cuanto al tiempo. Espérenme un poco para silenciar acá. Ahí, para que me escuchen mejor. Bueno, como les venía diciendo, la semana pasada que estuvimos trabajando con el contenido de balanceo de ecuaciones químicas. Es un contenido que es normal que les cueste captar al principio, porque no es tan sencillo. A pesar de que tratamos de hacer reacciones más simples, igual es un contenido complejo en sí. El día de hoy tenemos algo un poco más dinámico, como les decía, porque no vamos a ver reacciones explícitamente o trabajar explícitamente con ellas, sino reacciones aplicadas a contenidos de la vida cotidiana. ¿Por qué a mí me interesaba primero plantearles a ustedes qué era el balanceo de las ecuaciones químicas? Porque ahora van a ver en la presentación cómo con acciones de la vida cotidiana yo les muestro cuál es la reacción química que allí está ocurriendo en su interior. ¿Cuál es mi intención? Que usted entienda lo que está allí escrito. Es por eso que comencé con el contenido de ecuaciones y balanceo de ecuaciones antes de esto. Al igual, o mejor dicho, de la misma forma, para terminar este contenido el día de hoy, como cierre de clase vamos a tener una actividad que vamos a evaluar la semana que viene y que se las voy a explicar al finalizar la clase. ¿Ok? Es importante que presten atención. De todas formas, todo el material va a estar en el Classroom a partir del día de mañana a las 6 de la tarde. Lo voy a dejar para que se publique. Y allí van a poder descargar la clase, el archivo, lo que tienen que hacer y todo lo demás. ¿Ok? Bueno, tengo los micrófonos silenciados porque a veces el ruido de fondo como que interrumpe un poco y no nos deja escucharnos. Pero tienen toda la libertad de, si tienen alguna duda, encender los micrófonos. ¿Ok? ¿Alguien tiene algo que decir antes de comenzar? No. Por ahí Abraham dice que no. Ya. Y el Jenner igual. Bueno, chiquillos, entonces sin dilatar más, vamos a comenzar a hablar un poco lo que es el contenido de hoy. La verdad no es para nada complicado, ya lo verán. Ok. Entonces, el día de hoy, en la clase de química, vamos a estar conversando acerca de algunas reacciones químicas en la vida cotidiana. ¿Ok? ¿Por qué me interesa a mí saber esto o manejar lo que son las reacciones químicas en la vida cotidiana? Pues porque es la aplicabilidad de este contenido, ¿ya? Es para lo que yo más quiero que ustedes se nutran con este contenido, para que puedan identificar en su hacer común ciertas reacciones químicas. Para eso nos planteamos un objetivo el día de hoy, el cual es estudiar la importancia de las reacciones químicas para nuestro diario vivir.
como por ejemplo la fotosíntesis, la respiración celular, que la vamos a estudiar un poquitito más adelante. Esta clase se va a dividir en varias partes. Luego dice, y la relación e importancia que tiene el oxígeno en nuestra vida, ¿ok? Así que con este objetivo vamos a estar algunas clases trabajando. Lo primero que nosotros tenemos que partir es con algunos ejemplos de reacciones químicas cotidianas. Una de ellas es la corrosión de algunos metales. Cuando yo les digo, ustedes saben lo que es la corrosión de algunos metales, ¿ustedes tienen idea de lo que yo les estoy hablando o dónde han visualizado ustedes eso? ¿Es el óxido? El óxido. Ajá, exactamente, el óxido. ¿Y ese óxido se le hace a todo o a algunas cosas nomás? ¿A los metales? A los metales, a los plásticos se les hará óxido. No, no creo. Los metales, entre sus características, es decir, los elementos de la tabla periódica que forman parte de la familia de los metales, una de sus propiedades y características principales es que se pueden oxidar. ¿Qué es una oxidación? Básicamente es cuando el metal entra en reacción química con el oxígeno. ¿De dónde creen ustedes que esos metales toman el oxígeno para entrar en reacción química? ¿De dónde creen ustedes? Debe ser del aire, de la humedad. Exactamente. Muy bien. Excelente, Abraham. Del aire, obviamente, a pesar de que el oxígeno no es el gas que está en mayor presencia en el aire, sí es uno de los que más se utiliza. ¿Ustedes sabían eso? Que el oxígeno no es el gas que está en mayor presencia en el aire. ¿Saben cuál es? Adivinador. ¿El agua? No. No, el gas. El aire es una mezcla de gases. Y entre ellos, obviamente, está el oxígeno, que es el que nosotros respiramos, ¿ok? Pero el gas que está presente en mayor proporción en el aire es el nitrógeno, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Nuestro cuerpo es tan inteligente que nosotros no respiramos eso, sino que nosotros respiramos solo el oxígeno, que es lo que necesita nuestro cuerpo para la respiración celular, ¿ok? De la humedad, por supuesto, que también lo toma de la humedad porque la humedad la generan pequeñas partículas residuales de agua, H2O, hidrógeno y oxígeno, y también genera la oxidación de algunos metales. Muy bien, ahora tenemos que entender que es muy probable que en ciertas ocasiones algunos de ustedes hayan visto estas distintas reacciones químicas, no solo en los metales, pero también en el deterioro de algunas máquinas, de algunas herramientas que ustedes tengan en su casa, de algunos automóviles que no son tan nuevos, entre algunas otras cosas, como por ejemplo, ¿qué tienen ustedes en su casa que ustedes digan, esto tiene corrosión, el metal tiene corrosión o el metal se oxidó? La chapa de la reja. La reja, muy bien. ¿Qué más? El cuchillo. Los cuchillos. Correcto, perfecto. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que distintos materiales que nosotros ocupamos comúnmente en nuestra casa sufren este tipo de reacción química. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Ahora nos vamos un poquito más hacia lo que es en la corrosión de los metales, mejor dicho, la reacción química que se presenta allí. Tenemos que entender que uno de los metales con los que mayormente se trabaja es el hierro, ¿ok? ¿Por qué? Porque las propiedades y características del hierro le confieren a ese elemento propiedades para poder trabajarlo y poder ser utilizado tanto puro
como en aleaciones en distintos materiales. Cuando yo les digo aleaciones, ¿ustedes saben qué es una aleación? Una combinación de metales. Exactamente. Cuando yo hablo de una aleación, estoy hablando de que son combinación de distintos metales. Muy bien. Pero, aún así, principalmente el hierro, ¿ok? Y el aluminio también es muy utilizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O por qué? Porque el hierro se oxida fácilmente. Se nota apenas usted toma alguna pieza que contenga hierro que esté oxidado, se le coloca ese color rojizo, ¿ok? Así como el que nosotros vemos acá en la imagen y que muchas veces si ya el óxido es mucho, nos llega hasta manchar la mano, la ropa o lo que nosotros toquemos con eso. Ahora bien, ¿qué tenemos que nosotros tener presente? La reacción química que allí se ejecuta. Acá no entiendo por qué no se ve una flecha. Acá esto debería ser una flecha. Permítanme un poco porque no me gusta presentar contenido. Permítanme un poco que voy a corregir ahí, que no sé por qué se borró la flecha. No me gusta presentarles contenido que los pueda llegar a confundir. Así que déjenme que voy a editar esa flechita. Porque son cosas que yo les corrijo a ustedes. Siempre les digo que la flecha de reacción tiene que estar bastante presente o presente allí. Ya, déjenme que ya está cargando de nuevo la pantalla completa. Espérenme un segundito y ahí la voy a volver a compartir. ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, profe. Ya, aquí estamos. Perdón, ahí. Ahora sí, esta reacción química, ¿ven? Es la reacción química que ocurre cuando se corroe un metal. Básicamente cuando ese metal en su mayoría está compuesto por hierro. ¿Por qué digo en su mayoría? Como ya comenté, puede ser de hierro puro o puede llegar a ser de alguna aleación, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar esta reacción química. Primero, observemos que dentro de la reacción química me dice que el hierro reacciona con el oxígeno que está presente en el aire, pero también con la humedad que hay presente en el ambiente para producir óxido férrico y agua. Eso se produce en una reacción de oxidación. Ahora yo les pregunto a ustedes, a todos los que están acá, chiquillos, ¿cómo leo yo esta reacción? Por ejemplo, voy a comenzar. 4 moles de hierro reaccionan ¿con quién? ¿Con cuántos moles de oxígeno? 6. Ahí está el detalle. Cuando yo tengo o cuando yo estoy leyendo una reacción, yo no expreso la cantidad de átomos, que era lo que nosotros contábamos para hacer equivalente la reacción. Yo expreso solo la cantidad de moles. ¿Qué o cuáles son las cantidades de moles? Los números que están un poquitito más grandes, que son los que se colocan en el balanceo. ¿Ok? Entonces, 4 moles de hierro reaccionan con ¿cuántos de oxígeno? Con 3. 3. Con 3 moles de oxígeno. ¿Y cuántos de agua? De H2O. 3. 3 moles de agua para producir ¿cuántos moles de óxido férrico? 2. ¿Y cuántos más del otro compuesto? 3. ¿3 de quién? ¿Quién es ese? Óxido. El Oxígeno. H2O, ¿quién es? Oxígeno. Agua. El agua. Exactamente. Esta es una reacción general de oxidación de metales por la corrosión del ambiente. ¿Ya?
acá podemos ver cómo se manifiesta en la vida real alguna corrosión de metales. Chiquillos, no me digan que alguna vez en su vida ustedes no han visto algún metal así, porque yo creo que a todos nos ha pasado. En la reja, a mí me pasa mucho en la parrillera que tengo afuera, como la dejo afuera y no la guardo en caja porque que me da pereza. No, la dejo afuera y bueno, ahí le llega la humedad y se empezó a oxidar por los lados. Ahora, así como se presenta en la parrilla, se presenta en cualquier cosa de hierro o de metales que usted tenga expuesto a la intemperie, que usted tenga expuesto al agua, sol, luz, todo lo que le pueda llegar en el ambiente, ¿ok? Profesora, ¿y cómo se podría evitar esto? Ya, Hay hay algunas sustancias que se llaman anticorrosivos, ¿ok? Que se supone que uno al agregarlos, los anticorrosivos hacen o evitan precisamente que haya la corrosión del metal. En realidad la palabra no es que lo evita, la palabra es que lo atrasa. Algo que se pudiese corroer en poco tiempo, la sustancia anticorrosiva hace que se alargue el tiempo, por lo tanto le da más vida útil. ¿Ok? Otra forma de evitar un poco la corrosión de los metales es utilizando aleaciones de metales, como por ejemplo, ¿alguno de ustedes conoce el nombre de una aleación de distintos metales? Es algo que usan comúnmente. Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo, profe? No se lo entendió. Ya, le voy a repetir. ¿Alguno de ustedes conoce cómo se llama el material que está formado por aleación de distintos metales que es mucho menos corrosivo que el hierro? Es utilizado para distintos materiales, pero y en grandes cantidades, pero es mucho menos corrosivo, se oxida mucho menos. Y es una aleación. Me imagino que debe ser el aluminio. El acero. El el acero acero es una aleación de hierro, aluminio, cobre, ¿ok? Zinc. Tiene distintos elementos, ¿ya? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién creen ustedes o por su experiencia, por su conocimiento empírico de lo que han vivido, quién se oxida menos, el aluminio o el hierro? El aluminio. El aluminio se oxida menos. ¿Saben por qué? Porque en la tabla periódica de los elementos químicos, el aluminio entra en la clasificación de metaloide. O sea, sigue siendo un metal, pero con ciertas características físicas de un no metal. ¿Ok? Entonces, no es un metal con características tan afianzadas como el hierro. El hierro es un metal de transición en medio de la tabla periódica, mientras que el aluminio está un poquito más allá, un poquito más hacia los no metales. Entonces, eso hace que sus propiedades químicas, como la corrosión, sean menos fuertes. Así que por eso el aluminio se corroe menos, se oxida menos. ¿Ok? ¿Alguna duda consultada hasta el momento? Por mi parte no, profe. Eso. Ahí vamos. La oxidación también es aplicable en algunas sustancias de materia orgánica, específicamente en algunas frutas. Cuando nosotros hablamos de la putrefacción de la materia orgánica, es por lo general cuando algo se daña. Pero ¿qué es lo que sucede? Que allí también está ocurriendo una reacción química. La putrefacción de la materia orgánica, de una fruta, de la comida, es una reacción química llamada reacción de degradación de la materia. Ahora bien,
En esta reacción, ¿quiénes son los agentes que actúan como reactivos? Son los distintos microorganismos que le salen o que naturalmente tienen la materia orgánica, como por ejemplo la comida. Estos microorganismos pueden ser hongos o bacterias, ¿ok? Hongos o bacterias. Ahora bien, en la línea, ¿ya?, de los distintos organismos, los hongos y las bacterias son conocidas como seres descomponedores, ¿ok? Porque ellos se van comiendo, ellos van descomponiendo lo que es la comida. ¿Qué quiere decir? Que el tomate no se daña porque sí, el tomate se daña porque las bacterias ya empezaron a destruir su materia orgánica, la fruta y todo lo demás. Ahora bien, como acá hay distintos microorganismos, ¿ok? Distintos microbios que van a provocar esta reacción química, que es de que se dañe la comida que estemos tratando. ¿Para qué ocurre esto? Para que los distintos compuestos orgánicos que hay presentes en ellas se transformen lentamente en dióxido de carbono y de agua, ¿ok? También es importante saber que dependiendo de la comida con la que estemos trabajando, también pueden descomponer nitrógeno, azufre o distintas sales minerales. Pero que es importante saber que acá también interviene el oxígeno. Y para eso lo vamos a ver en la siguiente reacción química. Por ejemplo, la materia orgánica, que en este caso acá, donde ustedes la ven, la estoy representando con la fórmula química de la glucosa. La glucosa, que es el azúcar presente en todos los compuestos orgánicos, tiene una fórmula química de 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. C6H12O6. Esa es la fórmula química de la glucosa. Como les estoy diciendo que está presente en todos los seres vivos, por eso utilizamos ese compuesto de referencia. ¿Con quién va a reaccionar la glucosa? Con los distintos microorganismos, distintos microbios que tiene la comida. Y esas son pequeñas levaduras, ¿ok? Las levaduras es materia viva. Son bacterias que básicamente trabajan en la materia orgánica, en la comida. En este caso, la descomponen. ¿En qué la descomponen? En dióxido de carbono y en alcohol. ¿Ok? Alcohol. Tal cual como ustedes lo escuchan. Se descompone en dióxido de carbono, que es lo mismo que nosotros botamos al respirar, y alcohol, específicamente el etanol, que es el mismo alcohol utilizado en las bebidas alcohólicas, ¿ok? Estos son procesos que también son conocidos como procesos de fermentación, ¿ok? Así como hacen, por ejemplo, la cerveza, ¿ya? Entonces, básicamente, se agarra el azúcar, se trata con distintas enzimas, bota dióxido de carbono, pero también alcohol, ¿ya? Reacciones que ocurren solitas en la vida, solas, no necesitan mayor intervención, ¿ok? ¿Vamos bien hasta el momento? Sí, profe. Ya. Vamos a ver cómo voy de tiempo. Ya. Ahora vamos a lo que son algo que también utilizamos en la vida diaria, súper común, lo que es la quema de la cerilla o de lo que nosotros llamamos fósforo, ¿ya? Tenemos que entender o saber y tener claro que cuando nosotros estamos encendiendo un fósforo, estamos haciendo una reacción química entre la cabeza del fósforo y el oxígeno que está en el aire, ¿ok? ¿Qué pasa?
que el fósforo no se enciende espontáneamente, por eso hay que ayudarlo con cierta energía y es por eso que nosotros utilizamos lo mismo que viene en la cajita del fósforo para encender, pero que hace que la llama se mantenga activa, el oxígeno que hay en el ambiente. Ahora bien, el fósforo, como nosotros lo llamamos, o cerillos, si hay algunas personas que lo llaman así, ¿qué tienen su reacción química? ¿Qué compuesto químico? Bueno, se llama fósforo porque precisamente es el compuesto químico que tiene, ¿ok? Tiene fósforo, que al reaccionar con el oxígeno, básicamente va a producir óxido de fósforo o pentaóxido de difósforo, que es como se llama este compuesto que está acá. Si yo les digo a ustedes cuántos moles de fósforo reaccionan con los 5 moles de oxígeno para producir 2 del óxido de fósforo, ¿cuántos de este primerito, están reaccionando allí en esa reacción química? 4. 1. 1, exactamente. Tengo 4 átomos, pero solamente está reaccionando un mol, que es el número que yo coloco delante. Muy bien. También tenemos lo que es el gas de la cocina. También es una reacción, también es una reacción química súper común. ¿Qué pasa con el gas de la cocina? Cada vez que nosotros encendemos la estufa de la cocina, nosotros cumplimos con un proceso que se llama combustión. La combustión de un hidrocarburo, ¿ok? Palabras más sencillas. Estamos quemando el combustible. Es el mismo proceso que ocurre con los automóviles, es muy similar, ¿ok? Los automóviles, los que son a benzina, son automóviles de combustión interna. ¿Qué quiere decir? La benzina hace el proceso, la quema de ese combustible hace que el auto se mueva. Y acá la quema del combustible, que es el combustible del que está en el balón de gas, ¿ok? Hace que la cocina se mantenga encendida. Pero usted no puede encender la cocina solo con gas, usted necesita fuego, ¿ya? Y ese fuego lo mantiene encendido, ¿quién? El oxígeno. Usted apaga el fuego, deja la hornilla encendida. ¿Quién mantiene el fuego, eso encendido? La reacción química del gas con el oxígeno del aire. ¿Cuál es la reacción química? ¿Quién es el hidrocarburo que está presente allí? El C3H8 o como también se llama gas propano. ¿Ok? El gas propano es el gas presente en los gases en el balón de gas. ¿Qué pasa? Que el gas propano reacciona con oxígeno para producir también dióxido de carbono y agua. Y esto acá es súper destacable y lo destaco en este momento. Y si quiere, tomen nota por allí. Pregunta de prueba. Toda reacción de combustión genera dióxido de carbono y agua. Toda reacción de combustión genera dióxido de carbono y agua. Chiquillos, independientemente de quién sea el compuesto o el hidrocarburo que esté en combustión, independientemente del hidrocarburo que sea, siempre se genera dióxido de carbono y agua. ¿Ok? Otra cosa que es destacable y que es importante que sepa, el gas propano, que es este que yo les estoy mostrando en la reacción, no es el único gas que hay presente en un balón de gas. No es el único. Y les voy a decir por qué. Porque el gas propano es un gas inoloro.
Y al ser un gas inoloro, es decir, no huele, no podría estar en los galones de gas, porque esto haría que en una fuga nosotros no sintamos el olor. ¿Qué pasa? Mezclan el gas propano con gas butano. Y el gas butano es el que tiene el olor. No nos va a servir mucho para la combustión. Sí combustiona, pero no tanto como el propano. El punto es que sirve para el olor, ¿ok? El gas de la cocina entonces es una mezcla de gases. ¿Qué pasa con la combustión del carbono? Tenemos que entender que cuando el carbono combustiona, lo primero que yo tengo que saber es que su producto siempre va a ser dióxido de carbono, ¿ok? Cuando los compuestos del carbono combustionan, sus productos van a ser dióxido de carbono. Es por eso que cuando hay época de, ¿cómo se llama? De alerta ambiental, es por eso que no dejan hacer asado, no dejan, ¿por qué? Porque cuando quemamos carbones, lanzamos al ambiente muchísimo más dióxido de carbono del que se necesita. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la reacción química? Bueno, el carbono uniéndose con el oxígeno produce dióxido de carbono. ¿Ok? Eso es importante que nosotros lo sepamos. Y otra cosa que también es importante es la combustión de los distintos hidrocarburos. Chiquillos, ¿por qué es importante? Porque nosotros diariamente nos movemos en micro, nos movemos en auto y todo esto ocurre, bueno, al menos que la micro sea eléctrica, pero estoy hablando de algo común, como una micro un poco más antigua que aún se mueve a diésel, a gasolina, a benzina, perdón. Entonces, esa reacción que ocurre ahí es una combustión de hidrocarburos, ¿ok? ¿Qué son hidrocarburos? Son compuestos orgánicos que su base, compuestos químicos, que su base fundamental es porque están formados de carbono e hidrógeno. Por eso se llaman así, ¿ok? Es importante esto. Este tipo de reacción son las que suceden con los distintos fósiles del carbón, como lo es el petróleo, ¿ya? Que es la materia prima para los combustibles y que básicamente es la fuente de energía o la base de energía de nuestra sociedad. Casi todo se va a mover con combustión de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque los automóviles se mueven así. Y ya con eso, créanme, los automóviles, los aviones, los distintos medios de transporte. ¿Cuál es la reacción? El hidrocarburo del petróleo, que en este caso es el metano, pero esto aplica para cualquier combustión, con el oxígeno que siempre va a producir dióxido de carbono y agua. Ahora les quiero mostrar un pequeño video ilustrativo, pero quiero saber si vamos bien. ¿Alguna duda? Ya. Me queda poquito tiempo, ya, pero este video es cortito. Déjenme que se los voy a mostrar. No dura más de 2 minutos. Esperen. Espérenme, ya lo voy a colocar. Transformaciones químicas de la materia. ¿Ahí están escuchando? Sí. Ya. Sí, profe. Un fenómeno es cambios Sí, químicos profe. de la materia, en el cual cambia su naturaleza formándose otra nueva. Por ejemplo, quemar un papel y obtener cenizas. Voy a explicar 3 transformaciones químicas: la corrosión, la combustión y la oxidación. La corrosión no es más que una reacción química, producto de la unión del metal con el oxígeno. Es decir, la corrosión es el deterioro observado en un objeto metálico a causa de un alto impacto electroquímico. En el acto de corrosión resalta que es lo que quiere hacer es corroer, destruir el material. La oxidación es un proceso en el cual interviene el oxígeno. Por ejemplo, cuando pones una cosa metal en el agua o al aire libre, se torna
como café, y suelta un polvo, eso es porque al contacto con el oxígeno pierden electrones, que son átomos con carga positiva, y por eso se ponen de ese color, pero quemar un papel no es oxidación, es combustión. En el cambio, en el caso de las frutas o verduras, se debe al oxígeno que hay en el aire, que es por eso que las manzanas y peras, cuando lo dejas mordidas, se empiezan a poner de color café. La combustión es un proceso químico de oxidación rápida que va acompañado de desprendimiento de energía bajo una forma de calor y luz. Para que este proceso se dé es necesario la presencia de un combustible, un carburante y calor. En el caso de los incendios forestales, como vemos en la imagen, ¿qué se necesita? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo suelen generarse generalmente estos incendios? A través de, por ejemplo, una colilla de cigarrillo, más el viento, más el pasto seco, prende, y bueno, después es algo que no se puede parar. Ya chicos, como les estaba comentando, ok, me gustaría, por eso les coloqué ese pequeño video súper cortito, pero que les muestre un poco el resumen de lo que hemos venido hablando hoy. Ahora sí, ¿cuál es la actividad que vamos a hacer la semana que viene? Es una guía evaluada, pero va a ser una guía evaluada expositiva, ¿ok? La mayor parte de la ponderación la va a tener lo escrito, lo que usted escribe en su cuaderno. Ojo, no es algo tan largo, con una hoja es muy suficiente. ¿Qué quiero que investiguen? Quiero que busquen y escriban la definición de 2 tipos de reacciones existentes y que mencionen al menos 2 ejemplos de cada una de ellas. La próxima semana vamos a discutir en base a lo que ustedes hayan hecho acá en la clase, ¿ok? Pero todos deben tenerlo en el cuaderno, ¿ya? Todos. Y acá algunos de ustedes lo van a presentar. ¿Cuál es el punto? Que lo hacemos en orden aleatorio, ¿ok? Por eso todos lo tienen que tener. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto? En el Classroom yo les voy a subir qué es lo que se les va a evaluar o cuáles son los aspectos que tienen que cuidar. En una rúbrica se los coloqué. ¿Alguna duda o consulta con respecto a esto? ¿O estamos ok? ¿Estamos ok con la clase de hoy? ¿Entendimos? Sí, profe. Ninguna Sí, duda profe. tampoco. Ya. Bueno, chiquillos, se me está cortando el tiempo, ya solo queda 1 minuto, así que si hay algo más que comentar, pues, chiquillos, no se olviden del Classroom, por favor. Cada vez que por ahí le escribamos, por último contesten, gracias, profe, ok. Si tienen alguna duda, háganla por ahí, que por ahí van a ser respondidos, ok. Cualquier duda que usted le quiera hacer por WhatsApp, hágala por Classroom. Créanme, que nos conviene a todos. Porque esa es la evidencia, chiquillos, de que ustedes están ahí presentes. Señorita Natalia, ¿quiere comentar algo? No solo comentarles que, como les dije el otro día, que cualquier duda también, bueno, ahora ya tienen mi WhatsApp porque algunos están en el grupo, así que cualquier duda me van consultando durante la semana, no tengo dificultad tampoco en el horario, ¿ya? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, chiquillos, por estar acá y por entrar a la clase, por participar y por hacer la tarea que sé que la van a hacer. Ya, que no se les olvide. Muchas gracias, que estén bien. Chao, Chao. profe. Buenas noches. Buenas Chao, noches. Chao.